Pues está hecha de forma que, bueno, que lo que quiere mostrar es, digamos, que lo que no se ve a la hora de hacer un cómic, ¿no? Un cómic como, bueno, como una película, como un libro, por ejemplo, lo que le llega al lector o al espectador es una parte muy pequeña, ¿no? Digamos que es como una especie de iceberg en el que queda mucho trabajo por debajo, que no se llega a ver, ¿no? Y también es lógico que no se vea. Y lo que se puede contemplar en la exposición es eso, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás del libro terminado, ¿no? Toda esa parte de documentación, visitas, en el caso de Arrugas, a residencias, pues cómo se hacen los bocetos, el diseño de personajes, digamos que todo ese trabajo. Pues por dos motivos. Primero porque últimamente, pues bueno, no paro de viajar, ¿no? Que esto está bien. Mi obra más o menos se va vendiendo por todo el mundo, entonces pues bueno, siempre te ves en que acaba de salir algo en algún país y al que tienes que ir, o bueno, o a dar una charla en cualquier ciudad o lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, la itinerancia geográfica que llevo últimamente, y por otro lado también porque para mí emprender un nuevo proyecto es como un viaje, ¿no? Un viaje emocional en cierta forma, ¿no? En el que tienes que, pues bueno, tienes que poner mucha parte de tu vida, ¿no? O de tus recuerdos o de ese bagaje cultural que poco a poco vas acumulando. Bueno, pues estaba bien, porque yo venía de la ilustración publicitaria, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que había visto mis trabajos publicados, pues bueno, en muchísimos sitios y en vallas publicitarias, donde sea, ¿no? Pero la verdad es que cuando ves un cómic tuyo, ¿no? Que es como mucho más personal que cualquier cosa que puedas hacer en publicidad, la verdad es que te llena mucho, ¿no? Bueno, yo creo que en dos partes, ¿no? Por un lado, en la parte gráfica, que yo creo que ha ido hacia la simplicidad, ¿no? Cuando empiezas haciendo cómics casi te planteas que cada viñeta tiene que ser una ilustración en la que enseñes al lector todo de lo que eres capaz, ¿no? Con el tiempo te das cuenta de que una viñeta es como una palabra en un libro, ¿no? No hace falta decirle al lector lo bien que sabes escribir, sino bueno, interesarle y hacerle amena una historia, ¿no? En ese sentido, pues gráficamente yo creo que ha cambiado mucho. Y luego en cuanto al concepto de hacer un cómic también, pero yo creo que también es una evolución que ha habido en el mundo del cómic. Volverte yo creo que mucho más ambicioso, ¿no? Al principio piensas que el cómic, pues bueno, va a un público adolescente, que tienes que contar historias de género, piensas que tienes que narrativamente contarlas de una forma que sea como muy trepidante y demás, y poco a poco te vas dando cuenta de que no, de que hay un público muy amplio y que puedes contar las cosas de una forma quizás más literaria, con más pausa, a veces un poco más complejas y bueno, y con todas las páginas que quieras, ¿no? Yo creo que mi evolución en el mundo del cómic también es un poco la evolución que ha sufrido el mundo del cómic en estos últimos años. Si uno realmente es más importante que los otros, puede que fuese Arrugas, por lo que significa, ¿no? Porque fue un punto de inflexión y me permitió pues ser profesional en esto, y por otro lado porque ha tenido una difusión que ningún otro cómic de los que he hecho ha podido llegar a tener. Yo creo que siempre, ¿no? Todos los autores tienen un gran componente biográfico, ¿no? Porque hay incluso cuando estás tratando, pues bueno, a un caso real, como pudiera ser la historia del invierno del dibujante, que son personas reales que existieron y estás contando su historia, en cierta forma intentas meter elementos tuyos, ¿no? Porque son personas que tú reciclas y que intentas comprender para contar lo que tú quieres contar, ¿no? Los estás manipulando, ¿no? En un sentido. Entonces siempre yo creo que estás haciendo algo un poco biográfico, ¿no? Intentando poner todos esos componentes, pero quizás el que más biográfico de todos es, bueno, Memorias de un hombre en pijama, que es incluso demasiado real, porque incluso la necesidad de entregar esto apareció por primera vez en el diario Las Provincias, entonces aparecía cada domingo y cada semana se te tenía que ocurrir una historia, entonces al final casi que podía más el, bueno, cuento lo que sea, más que la autocensura. Sí, de hecho dejé de hacer esta página por eso, ¿no? Por las entregas, ¿no? Estás acostumbrado al ritmo de una novela gráfica que, aunque tienes una fecha de entrega, pero es mucho más
flexible y es como de largo recorrido, ¿no? Y es otra forma de pensar y de enfocar el tema. Además lo tienes que alternar muchas veces, como un trabajo tan largo, con algunos trabajos de ilustración. Pero la prensa la verdad es que es muy absorbente, incluso haciendo una página semanal. Me gusta porque cuando te das cuenta tienes un montón de páginas hechas, ¿no? Y de repente, y es muy fresco. Lo bueno de la prensa es que podías hacer una página en la que decías, por ejemplo, que no tenías un pijama para recibir y a la semana siguiente una lectora te enviaba por correo un pijama y ese regalo podías a la semana siguiente meterlo dentro de una historia, ¿no? Con lo cual era, pues bueno, la realidad se metía en la ficción y la ficción hacía que la realidad cambiase, ¿no? Y eso solamente se consigue con la prensa, ¿no? Esa inmediatez es imposible de hacerla de otra forma, ¿no? Y eso era una parte muy bonita, ¿no? De trabajar en la prensa. Es uno de los premios que te hace mucha ilusión, ¿no? El haberlo recibido, porque son premios que, bueno, que van más allá de la frontera del mundo del cómic, ¿no? Porque cuando, pues bueno, los otros que comentabas, al final siempre se quedan pues entre los lectores de cómic, pero un premio nacional tiene una difusión mediática mucho más grande, aparece pues en prensa, incluso reseñado en revistas como Pronto o Hola, ¿no? Que no suelen ser, digamos que, bueno, que revistas culturales, ¿no? Que saquen este tipo de cosas, pero reseñaron, ¿no? Que existía este cómic. Y bueno, de hecho la película yo creo que surge también gracias a ese premio nacional, a esa difusión que tuvo, ¿no? Entonces yo creo que es un premio que es muy importante porque lleva el cómic a un público que habitualmente no lee. Bueno, por un lado es lo que todo autor quiere, ¿no? Yo creo que lo más deprimente de dedicarte a estas cosas es que es muy costoso hacer un cómic, una película, un libro, cualquier cosa, ¿no? Y es tan efímero el tiempo que tienes para amortizarlo que deprime, ¿no? La cantidad de novedades en libros que hay al mes, lo rápido que pasa una película por el cine. Entonces lo que quieres es que, bueno, que tu obra tenga mucha difusión, ¿no? Y bueno, pues yo he conseguido tener eso, pues entre otras cosas gracias a Arrugas. Así que bueno, por un lado es muy bueno, ¿no? Todo este efecto mediático que estoy teniendo. Por otro lado es que es complicado el equilibrio entre eso y seguir trabajando, porque si no sigues trabajando, por un lado, pues bueno, te arruinas y por otro lado se rompe también esa inercia que se ha creado, ¿no? Entonces tienes que llegar a un equilibrio difícil. Bueno, pues con Arrugas tenía claro que quería hablar sobre la vejez, pero es verdad que hay tantas vejeces como personas, entonces por situarlo, ¿no? En algún punto lo situé en las residencias de ancianos, entonces para eso había que documentarse. Entonces durante alrededor de 6 meses estuve visitando residencias para ver cómo era la vida allí y hablando pues con toda la gente que pude ver, ¿no? Pues con enfermeros, con médicos, con las personas mayores que había, con familiares, y de todo eso, pues bueno, es de donde surge Arrugas. Aquí en la exposición se puede ver parte de ese trabajo. Yo creo que tenemos como un cierto complejo el resto de medios en pensar que el cine es como lo máximo que te puede pasar, ¿no? Entonces siempre te alegra, ¿no? Cuando dicen que te van a hacer una película es como la máxima aspiración que tienes, ¿no? Luego te das cuenta de que, bueno, es menos creativo el cine, que tiene sus limitaciones económicas y demás, que no te haces rico con esto y que hay veces que tienen más lectores un cómic, por ejemplo, de lo que puede llegar a tener una película, ¿no? Entonces lo desmitificas bastante, ¿no? Pero en un primer momento la verdad es que es como, bueno, como lo mejor, ¿no? Que piensas que te puede pasar. Yo estoy muy contento de cómo ha quedado. Está claro que no es igual, pero es que son dos medios diferentes, ¿no? Por mucho que parezca que el cómic y la animación son medios similares, mantienen la herramienta del dibujo, ¿no? Para contar una historia, pero es muy diferente, ¿no? Una cosa es audiovisual, que tiene su ritmo, y otra cosa es el cómic, que tiene una lectura más parecida a un libro, ¿no? En el sentido de que puedes pararte, mirar las cosas, si te pierdes vuelves para atrás. Una película tienes que coger al espectador en el primer minuto y llevarlo de la mano hasta el final de la película, ¿no? En un cómic y un libro el tipo de lectura es diferente.
Pues ha estado en dos partes, ¿no? En dos facetas. Por un lado era el guión, muchas cosas que se me habían quedado fuera del cómic, ahora era la oportunidad de meterlas, otras cosas que me chirrían del cómic y era una segunda oportunidad para arreglarlas, y sobre todo también dar mucha información que recogí en las residencias, que no había forma de meter ahí en arrugas, y yo se la pasaba también a Ignacio, que al final pues bueno, era el director y el que controlaba también el guión, ¿no? Y él era el que montaba lo que él pensaba y lo que no quería. Y por otro lado era mantener la estética del cómic, mantenerla en la película. Entonces para ello pues había que hacer el diseño de todos los personajes, ¿no? Y cuidar un poco esa estética para que fuese muy fiel al cómic. Hay dos. Por un lado, uno que es montar una exposición para dentro de un año sobre los Borgia, aquí en Valencia, y luego sigo con los cómics, que en el fondo es lo que a mí me gusta, ¿no? Y estoy con el siguiente, que se llama Los Surcos del Azar, y que espero tener terminado para el próximo verano, y habla sobre los caminos, los diferentes caminos que tuvieron que llevar los exiliados a salir de España tras la Guerra Civil. La verdad es que está muy bien, porque sobre todo, no sé, percibes también como mucho cariño muchas veces, ¿no? No sabes por qué, pero tus obras llegan de una forma a veces muy emotiva, ¿no? A la gente, y eso te alegra mucho, ¿no? Y está bien, siempre que tengas lectores quiere decir que te van bien las cosas y que puedes seguir viviendo de esto, pero intentas también distanciarte un poco, ¿no? Porque ni es bueno tener muy presente en la cabeza que te van bien las cosas, ¿no? Porque yo creo que se crea mejor desde la falta de éxito que desde el éxito, ¿no? Te vuelves más conservador cuantos más lectores tienes, y eso yo creo que no es bueno. Y luego también que tampoco es bueno, ¿no? Pensar en... yo creo que para salud mental es mejor centrarte en tu trabajo, que es lo que te gusta hacer, y esto es genial, pero quieres seguir trabajando, y hay veces que como decíamos al principio, que incluso te incordia, ¿no? El demasiadas cosas porque te impiden trabajar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, está bien saber que lo tienes, pero intentas no pensar en nada de esto, ¿no? Y crear como si no tuvieses lectores.